Bienvenido a una prueba del teorema de Rolle. El teorema de Rolle declaró si f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b, y diferenciable en el intervalo abierto de a a b, y f de a es igual a f de b, entonces existe al menos un número c, y el intervalo abierto de a a b tal que f' de c es igual a 0. Como ilustración del teorema de Rolle, consideremos los cuatro gráficos que se muestran aquí. Observe que las cuatro funciones son continuas en el intervalo cerrado y diferenciables en el intervalo abierto. A continuación, observe que f de a es igual a f de b, lo que significa que en los dos puntos finales, las coordenadas sí son las mismas y, por lo tanto, el teorema de Rolle nos dice que existe al menos un número c, que debería ser un valor x en el intervalo abierto de a a b de modo que f' de c sea igual a 0. Lo que significa que en esa ubicación la línea tangente sería horizontal o tener una pendiente de 0. Entonces, mirando el segundo gráfico, observe cómo muestra donde cada una de las funciones tendría una línea tangente horizontal y, por lo tanto, la ubicación de estas líneas tangentes horizontales sería donde f' de c es igual a 0. Una cosa a tener en cuenta es que el teorema de Rolle solo garantiza que exista al menos un valor x igual a c, o f' de c es igual a 0. No indica cuántos hay ni cómo encontrarlos. Ahora demostremos el teorema de Rolle. Primero dejaremos que f sea igual a f de b, y consideraremos tres casos. Caso 1, dejaremos que f de x sea igual a f, para todas las x en el intervalo abierto de a a b. Caso 2, deje que f de x sea mayor que f de a, para alguna x en el intervalo abierto de a a b. Y finalmente, en el caso 3, dejaremos que f de x sea menor que f de a para alguna x en el intervalo abierto de a a b. Entonces, para el caso 1, si f de x es igual a f de a para todas las x en el intervalo abierto, entonces f de x es constante, y el gráfico es un segmento de línea horizontal. Como resultado, f' de c es igual a 0, para todos los valores de f es igual a c en el intervalo abierto de a a b. Como en la ilustración del caso 1, veamos el gráfico a continuación. Observe cómo f de x es igual a f de a, que también es igual a f de b para todas las x en el intervalo abierto. Por lo tanto, tenemos un gráfico del segmento de línea horizontal. Para cualquier punto en este segmento de línea, si seleccionamos un punto en la función, la línea tangente también sería una línea horizontal con una pendiente de 0, lo que significa que una derivada sería igual a 0 y, por lo tanto, f' de c es igual a 0 para todas x igual a c en el intervalo abierto. Ahora para el caso 2, f de x es mayor que f de a para alguna x en el intervalo abierto. Como f de x es continua en el intervalo cerrado, según el teorema del valor extremo, que veremos en un momento, f de x tiene un máximo en algunas x es igual a c en el intervalo cerrado de a a b. Entonces, para una revisión rápida del teorema del valor extremo, el teorema del valor extremo establece, si f de x es continua en un intervalo cerrado de a a b, entonces f de x tiene un mínimo y un máximo en el intervalo cerrado. De nuevo, según el teorema del valor extremo, sabemos que f de x tiene un máximo en algunas x igual a c y el intervalo cerrado. Pero como f de x es mayor que f de a, f de x tiene un máximo para algunas x es igual a c en el intervalo abierto de a a b. Y dado que f de c es un máximo, sabemos que f' de c sería igual a 0. Nuevamente para ilustrar el caso 2, veamos el gráfico a continuación. Si f de x es mayor que f de a, para algunas x en el intervalo abierto, esto significaría que la función tendría que estar aumentando en algún momento del intervalo. Digamos aquí. Pero debido a que f de a es igual a f de b, eso significa que la función también tendría que estar disminuyendo nuevamente a f de b. Y sabemos que si una función cambia de aumento a disminución, tenemos al menos un máximo relativo o local. Pero de nuevo por el teorema del valor extremo, sabemos que tenemos un máximo global o absoluto en alguna x es igual a c que para este gráfico estaría aquí. Y si este es el máximo, sabemos que la pendiente de la línea tangente sería 0 y, por lo tanto, f' de c es igual a 0 en alguna c en el intervalo. Ahora para nuestro último caso, caso 3, f de x es menor que f de a para alguna x en el intervalo abierto de a a b. Como f de x es continua en el intervalo cerrado de a a b nuevamente, según el teorema del valor extremo, sabemos que f de x tiene un mínimo en algunas x igual a c y el intervalo cerrado. Pero como f de x es menor que f de a para alguna x en el intervalo abierto, f de x tiene un mínimo para algunas x es igual a c en el intervalo abierto.
Y como f de c es un mínimo, f' de c es igual a 0. Nuevamente para ilustrar el caso 3, consideremos el gráfico que se muestra a continuación. Si f de x es menor que f de a para alguna x en el intervalo abierto, en algún momento la función tendría que estar disminuyendo. Pero debido a que f de a es igual a f de b, eso significa que la función tendría que estar aumentando para alcanzar f de b. Y sabemos si una función cambia de decreciente a creciente. Sabemos que tenemos al menos un mínimo relativo o local. Pero, de nuevo, según el teorema del valor extremo, sabemos que debe haber un valor x donde tenemos un mínimo global o absoluto. En este caso en el intervalo abierto, que desde este gráfico estaría en esta ubicación aquí. Entonces este valor de x aquí sería el valor de c garantizado por el teorema de Rolle y sabemos con este mínimo, la pendiente de la línea tangente sería 0 y, por lo tanto, f' de c es igual a 0. Entonces, en orden, en cada caso hay al menos un valor de c en el intervalo abierto. De modo que f' de c es igual a 0. Nuevamente, antes de irnos, quiero enfatizar que el teorema de Rolle nos dice que existe al menos un número c, pero no nos dice cuántos valores de c existen o cómo encontrarlos. Volviendo a la primera gráfica que observamos, observe cómo estas funciones tienen varios valores de c o f' de c serían iguales a 0. Pero para nuestra prueba, solo teníamos que demostrar que existe al menos una c en el intervalo abierto. Cuando se utiliza el teorema de Rolle, después de verificar que se aplica el teorema de Rolle, para encontrar los valores de c o al menos el valor garantizado de c, necesitamos establecer f' de x igual a 0 y resolver. Espero que hayas encontrado esto útil.